Hola, soy yo de nuevo, Leancrasio 2011, y os traigo un nuevo vídeo de mi opinión sobre qué está pasando en España. No os olvidéis de suscribiros y dar vuestras opiniones en los comentarios, y sin más dilación comienzo. Podríamos decir abiertamente que la crisis es culpa de los políticos que intentan gobernar este país, que nos han robado dinero, reducido gastos sociales y además de recortar por doquier, comportarse de forma desleal con los ciudadanos, pero con todo esto nos quedamos con solo una pequeña parte del problema. Con todo esto nos quedamos tranquilos y confiaremos en que esta situación se resuelva rápidamente a ser posible en el menor tiempo posible, y con todo esto nos lavamos las manos. Pero, ¿y si parte de la crisis económica es culpa nuestra? Simplemente por el hecho de que no quisimos o no pudimos ver los males que asolaban a nuestra pequeña nación. Diría que en estos tiempos hay tres tipos de crisis en España: religiosa y económica. Respecto a esta, los habitantes poco podemos hacer, ya que nuestro papel es trabajar y pagar impuestos. También se puede ir a manifestaciones, pero si no perteneces a ningún partido político poco puedes hacer, la verdad. No obstante, la crisis religiosa apunta a que simplemente la Iglesia ha ido perdiendo influencia desde el final de la dictadura franquista, y además siempre se ha asociado a la imagen del cura una imagen de racanería, y los casos recientes de violaciones en iglesias no es que hayan ayudado mucho. Quizá por esto dimita el Papa, no lo sé. Todo esto nos lleva a que estamos ante una España en la que la mayoría de sus habitantes ha recibido bautizos, comuniones, bodas y funerales, pero sin embargo son ateos o simplemente no van a la iglesia el domingo, lo cual me lleva a hacer dos preguntas: ¿son estas ceremonias un simple acto social? ¿O una muestra de opulencia y de poder por parte del protagonista de la ceremonia? En cualquier caso, el plano religioso hoy en día está apartado en un segundo lugar por unas u otras razones. La principal es que estamos ante una sociedad que prefiere hacer otras actividades antes que leer o ver vídeos de ciencia, por ejemplo. Esto a título personal me pone bastante nervioso, ya que nos lleva al siguiente tipo de crisis. Ya sé que dije que era moral, pero me atrevo a añadir un cuarto tipo de crisis, la crisis cultural, y es que para nuestra desgracia importa más con quién se ha liado Belén Esteban que los últimos trabajos de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo. Siempre he dicho que hoy en día nuestro sistema educativo nos pone las cosas demasiado fáciles. Pongamos un caso: el alumno futanito ha sido un buen estudiante y sacó en todas sus asignaturas 10, pero el alumno menganito no ha sido tan buen estudiante y solo sacó 5 en todas las asignaturas. No obstante, son mejores notas que las de Pablito, que suspendió 2 y aún así pasó al siguiente curso. Obviamente la mayor bronca se la llevará Pablito, que ha suspendido 2 asignaturas y se ha llevado una buena bronca por sus suspensos. Menganito pasa un verano tranquilo porque ha pasado al siguiente curso, pero ¿qué recompensa hay para el alumno futanito que ha estudiado? Ninguna, solamente ha pasado al siguiente curso. Al año siguiente futanito no estudió porque no encontró ningún aliciente, y como es muy inteligente no suspendió y pasó de curso, pero al año siguiente fue y repitió su conducta hasta que terminó sus estudios. Este problema creo que es uno de los más graves del sistema educativo español. No se premia el esfuerzo de cada alumno. Y esto hace que el alumno no le importe ni la cultura ni el estudio, y esto hace que derive en la crisis cultural de la que estaba hablando antes. Y si una población no es culta, no conoce su historia, y si un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. Ya ha habido otras crisis de semejante índole en España. Pongamos por ejemplo la España de Fernando VII. Esta España estaba asolada por los franceses y arruinada, aparte de que nuestro ejército no era ni de lejos el más preparado. Hagamos una comparativa con nuestros días: no estamos arruinados, pero sí bastante apurados. No estamos en guerra en nuestro territorio, pero sí en Afganistán y en Irak, hasta hace pocos años, y de hecho nuestro ejército no es de lejos el más preparado. De hecho, un testimonio de un soldado que conozco que estuvo en Afganistán y me comentó que tenían ametralladoras MG-42, de la Segunda Guerra Mundial, pero esa es otra historia. Voy a corroborar mi historia con los hechos de que el ejército español está en Afganistán porque es un país miembro de la OTAN, o sea que estamos allí por Estados Unidos, y con el hecho de que el ejército también está asolado por las deudas y la falta de liquidez. ¿Qué hacemos ante la falta de dinero? Vamos a recortar gastos en las armas, y cada vez que una no funcione la cambiamos por otra que sea fiable, caso de las MG-42, y que dure durante muchas batallas, pero dicen a sus soldados que si el arma falla se las apañan como puedan ante los talibanes. También está el caso de que dichos soldados se comunican con la base con teléfonos móviles en vez de con una radio. Y ahora, cambiando de tema, vuelvo a decir que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aún estamos a tiempo de cambiar nuestro sistema educativo, de culturizar a la gente, pero se nos está acabando el tiempo y el dinero.
Pero, ¿quién tiene parte de culpa en todo esto? Nuestros amigos los políticos. Y es que tratan de ganar votos con acusaciones cruzadas de corrupción. Os recuerdo que hace poco el presidente Rajoy tuvo que publicar su declaración del año pasado por una petición del señor Rubalcaba que parece olvidar, por ejemplo, el caso Filesa. Pero parece que recuerda muy bien los sobres que el señor Bárcenas reparte entre los miembros del PP. Ahora que recuerde también al señor Rubalcaba se le olvidan dos cosas: que la crisis se originó en gran parte en los años del señor Zapatero y que el caso de la Operación Campeón Himalaya afecta de lleno al PSOE. Entonces, ¿por qué tanta fijación por el PSOE? Lo voy a decir, simplemente porque tiene el poder y todos los partidos ansían el poder. No se preocupen, todos los partidos están pringados por una causa o por otra. Me quedo con una frase de Lincoln: hay momentos en la vida de todo político, en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios. Mientras tanto el pueblo no aprende a decir basta. Como hicieron en Egipto, Libia, Francia, etc. Y todo esto, querido espectador, es lo que creo que pasa en España. No te olvides de dar like y suscribirte y buenos días.